Clase 5. Conciencia original y adquirida. La conciencia opera como inyector del proceso vital en la conexión entre el espermatozoide con el óvulo. Posee perceptibilidad, intencionalidad, selectividad y poder. La fuerza vital es el inicio de su proceso y la conciencia es la finalidad del contenido. La energía estimulante que interviene en el inicio del proceso vital, conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, contiene aspectos de perceptibilidad y respuesta. Perceptibilidad y respuestas adecuadas a la estimulación del ambiente y del conjunto de fuerzas que intervienen en la transformación del genoma, en la generación de moléculas, embrión, feto, niño, adolescente y adulto. Es decir, la conciencia opera como inyector del proceso vital en la conexión entre el espermatozoide con el óvulo. Y como decía, posee perceptibilidad, intencionalidad, selectividad y poder. La fuerza vital es el inicio de su proceso y la conciencia es la finalidad del contenido. Por eso que lo repito, para que podamos entender esto, porque no es fácil. La energía estimulante que interviene en el inicio del proceso vital o conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito contiene aspectos de perceptibilidad y respuestas adecuadas a la estimulación del ambiente, además del conjunto de fuerzas que intervienen en la transformación del genoma en la generación de moléculas, embrión, feto, niño, adolescente y adulto. La energía, además de poder transformador, contiene intencionalidad y selectividad. Sin el poder transformador no podría transformar las necesarias secuencias consecutivas exigidas por la finalidad específica. Sin intencionalidad no podría lograr la generación del genoma y sin selectividad no podría realizar el proceso completo de la finalidad. Esto es muy importante que se considere y que se comprenda que sin el poder transformador la energía no puede transformar las necesarias secuencias consecutivas exigidas por una finalidad específica. Sin intencionalidad no podría lograr la generación del genoma y sin selectividad no podría realizar el proceso completo de la finalidad. La conciencia adquirida sobre el proceso de la generación de vida no ha definido el significado de la vida, ni su inicio, ni su final, ni su inicio vital, ni su finalidad tampoco. La conectividad entre el óvulo y el espermio no es suficiente, falta el tercer elemento en la vitalidad, y ese tercer elemento es la radiación derivada de la energía. La energía intencional, selectiva y poderosa es la generadora de la transformación del óvulo y del espermio en generación y no tiene absolutamente nada de espontánea. Energía y fuerza, estímulo e impulso son dos aspectos del valor intencional, selectivo y poderoso. Son aspectos manifiestos de la satisfacción, seguridad y realización. Fe y realidad se establecen en el acto. Ese acto es el esperado y satisface, convence y se disfruta. Ese acto es valor. La conciencia dispone del celo custodio de los excesos y de las carencias afectivas, intelectivas y conductuales, así como dispone del cuidado de los instintos de protección, conservación y reproducción, además de la custodia de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. La conciencia es el tema de estudio por excelencia. Sin la comprensión de las facultades y atribuciones de la conciencia no se puede ser consciente de la identidad íntegra en la dignidad humana. El centro del universo es el valor y la naturaleza de la creación contienen la ordenanza, el ordenamiento cósmico, la protoconciencia cósmica que garantiza la conciencia humana de su existencia. Creer en los vínculos afectivos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales es creer en la bondad, en la seguridad y en el amor. ¿Qué diferencias existen entre el amor, que es la fuerza que une, y la conectividad? ¿Qué diferencias hay entre la bondad, que es la conectividad o la unidad, entre pretensión y proyecto? ¿Qué diferencias hay entre la verdad, que es el juicio ajustado o conectividad, y la razón? ¿Y qué diferencias hay entre el valor y sus manifestaciones? Es importante comprender que el centro de la conciencia, el centro de la protoconciencia y el centro de la subconsciencia es el valor
de lo completamente ajustado a lo pleno. La protoconciencia universal, la conciencia individual y la subconsciencia física pretenden, por su perceptibilidad, intencionalidad, selectividad y poder, pretenden lo bueno, pretenden lo justo y pretenden lo plenamente satisfecho. El error, el mal, lo falso, lo desagradable, solo son frustraciones del proceso, no son finalidades. Ninguna emoción espera ser o sentirse despreciada, ningún intelecto espera desconfiar y no convencerse con lo que le interesa, y ninguna voluntad se motiva sin expectación a disfrutar de un bien o de un beneficio. No somos capaces de sentirnos felices siendo plenamente insatisfechos. No somos capaces de convencernos de lo falso o de confiar en un mitómano. No somos capaces de cumplir lo que no nos motiva. Nuestras capacidades son un indicativo de que debemos mejorar, de que la sociedad va a mejorar y de que el desarrollo de la humanidad, independientemente de las catástrofes que ocurran en periodos o en lugares, van a enseñar a los que las padecen a evitarlas y trabajar para el bienestar de todas las especies. La conciencia es similar al campo electromagnético del universo, que es el poder eléctrico que mantiene todo conectado mediante su magnetismo. Electro es dar, magneto es recibir. El magnetismo de la conciencia es el atractivo derivado del valor. Valor es la cualidad contenida absolutamente en todo a nivel de potencial. Y la conciencia original o protoconciencia es el aspecto apreciativo del valor. Para establecer el prototipo humano, el genoma humano, el individuo debe realizarse en el máximo valor que lo complete y lo cumpla. Debe cumplirse en la dignidad de su identidad íntegra para ser feliz, asumiendo la máxima necesidad válida para todo, absorbiendo y ajustándose a la máxima razón justa y respondiendo responsablemente en libertad al cumplimiento del máximo deber válido para todo. El ser humano que satisface la máxima necesidad se realiza satisfecho. El ser humano que reconoce la máxima justicia se asegura. El ser humano que cumple el máximo deber válido para todos se realiza. El ser humano completamente realizado en la razón que lo justifica necesario es libre, autónomo y responsable, consecuentemente es feliz. ¿Qué nos dice el existencialismo? Estas personas fueron los originarios del existencialismo: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Nietzsche, Martin Heidegger, Kierkegaard. El existencialismo es un postulado filosófico proveniente del resentimiento a lo pasado establecido, para resentir, reclamar y rechazar lo futuro por establecer. Su postulado es totalmente ajeno a la ordenanza que ordena el orden de la naturaleza, totalmente antinatura. ¿Por qué? Porque niega al cosmos, niega al orden y a sus ordenanzas, consecuentemente es un ideal sin ideas que lo pueden realizar o que lo puedan realizar. Esas ideas, como no tienen un ideal, no van para ningún sitio. Nadie se hace a sí mismo por sí mismo sin un complemento que lo califique realizado. El existencialismo dice en forma simple que cada uno, al ser consciente de su realización, se realiza, pero no comprende que la realización del individuo implica ser reconocido por otros individuos. ¿De qué me sirve salir a la calle a gritar que soy perfecto si para los demás no lo soy? El ser humano, así como cualquier individuo, es parte de la especie a la cual pertenece, y para ser calificado íntegro en su identidad humana, ha de ser digno de ser reconocido humano por la especie a la que pertenece. Al hijo lo determina y califica verdadero los padres, al esposo lo determina y califica verdadero la pareja, y a los padres los califican verdaderos, vinculantes, conectivos o convincentes, incondicionales los hijos. Para realizarte solo no necesita existir, basta con reconocerte hecho y con eso es suficiente, pero así no funciona la naturaleza humana. En una reunión de individuos donde cada uno se realiza como quiere y lo que quiere, jamás verás una sociedad ordenada. Según el planteamiento existencial, el antropofóbico sería un individuo realizado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no el antropofóbico no sería un individuo realizado si se realiza a sí mismo por sí mismo? Y el egoísta también, y el narcisista también, todos ellos, según su propio planteamiento existencial, se realizarían a sí mismos, pero no se realizan. ¿O sí? ¿Se realizan? El ambiente de a diario suele marginar nuestra conciencia de realidades importantes y nos sentimos obligados a intercambiar
sandeces, como tú cachai la weá, ¿entiendes? La filosofía es el amor por la sabiduría y la filosofía del arte es la sabiduría de la calidad, de la comunicación y de la armonía de los productos realizados por artistas. ¿Qué es un artista? Si el arte es la actividad emocional de crear y de apreciar belleza, el artista es el creador de la belleza. ¿Y qué es belleza? Belleza es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Belleza es cualidad y valor, es el equilibrio de las diferencias. ¿Existen tipos de belleza? Sí, existen intensidades de atractivo. La estimulación neurológica de un objeto va a estar en dirección o en directa relación con la necesidad del aprecio establecido. No producen la misma intensidad de satisfacción disfrutar de un campeonato mundial de fútbol que disfrutar de un partido del domingo entre amigos. La belleza puede ser admirable, preciosa o linda, dependiendo del grado de necesidad, interés o deseo del que la aprecia. La belleza estimula el sistema nervioso humano. Si entendemos por estimulación la inyección de actividad, la belleza inyecta actividad. El movimiento estimula el sistema nervioso, el movimiento inyecta actividad y la belleza o el movimiento son valores reconocidos, el valor inyecta actividad. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Sabemos que las células y los seres vivos independientes contienen todos perceptibilidad o propiedad de recibir, absorber o adquirir una estimulación. Estimulación es el nombre que le damos al significado de transformar un potencial en entidad autónomo independiente de lo otro y al mismo tiempo dependiente del orden universal. Algo similar al frotamiento entre dos palos que eventualmente se transforman en el fuego, que se apodera del bosque entero y lo calcina. Esa es la propiedad del fuego, de todos los fuegos, y en eso son dependientes del oxígeno, combustible y de la chispa, pero actúan independientemente de otro fuego o uno del otro. El fuego es un poder estimulante, la vida es un poder estimulante, el valor es un poder estimulante. Si al valor le integramos los aspectos analizados previamente de ser un estado dependiente de la necesidad y la satisfacción, del interés y del convencimiento, y de la expectación y del beneficio de lo cumplido, cabría pensar que el valor es el originario de las capacidades que hacen posible su existencia. El tema es que necesita del responsable que responda a su cumplimiento, necesita del justo que se ajuste a su razón de ser luego de descubrirla y necesita del estado de completa satisfacción filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial cumplido. Y al ser responsable, el individuo debe responder por sí solo a establecerse vinculado. Y generalmente cuando alguien se encuentra frente a esta disyuntiva prefiere huir a enfrentarlo con valentía. ¿Qué es el celo? El celo es el servidor custodio de la unidad, cuida y defiende. Cuidar es una facultad proteccionista y defender es una facultad agresiva. ¿Qué espera la necesidad de sentirse satisfecha? El celo es el custodio de esa satisfacción, de esa unidad entre la necesidad y la satisfacción. ¿Qué es el interés? Saberse convencido. El celo es el custodio del convencimiento para ese interés. Cuando el interés y el convencimiento se establecen, el celo se establece. ¿Qué espera la voluntad? Cumplir con el deber. La voluntad cumple con el deber y el celo es el custodio de ese deber que ha de cumplir la voluntad. El celo, al custodiar, cuidando, cumple su rol. Al defender, se victimiza y se resiente, se recela. Y en esa defensa agrede. Vamos a repetir esto porque esto es interesante. El celo, al custodiar, cuidando, cumple su rol. El celo es un custodio, luego tiene que cuidarlo. Pero al defender, se victimiza. Se victimiza al sentirse agredido por tener que defender aquello que está cuidando. Y en esa victimización se resiente. Y al resentirse recela. Y al recelar se defiende y al defender se agrede. La tentación no es culpable. El culpable es el descontrol de la tentación. Hay un dicho que dicen que la ocasión hace al ladrón. Es una justificación del error en la incontinencia emocional del que roba. El chocolate no es la causa del obeso. Es el descontrol del celo o del apetito el que provoca la obesidad.
¿Cómo entiendes la estimulación o qué entiendes por estimulación? ¿Qué diferencia existe entre algo que se mueve como una partícula alrededor de un protón, un automóvil y un animal que se mueve? ¿Todo lo que se mueve contiene vida? ¿Puede explicar lo que entiendes por desarrollo? ¿Puedes explicarlo? ¿Puedes explicar qué es lo que entiendes por desarrollo? ¿Cómo se establece la conexión entre el cuerpo y la mente? ¿De qué forma el cuerpo y la mente se conectan? El curso sobre la naturaleza humana o comprendiendo la identidad íntegra de la dignidad humana es una consecución de clases para poderte orientar en aquellos aspectos fundamentales de las facultades humanas, como qué es la sensibilidad, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, cómo desarrollarlas, cómo motivarnos, cómo interesarnos, cómo ser cada vez más curiosos por aprender cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Cada uno sufre su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial acorde con el interés que pueda tener por buscar, por curiosear o por investigar ese tipo de significados. Yo comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para pensar en qué es esto de la sensibilidad, qué es la emoción, qué diferencias hay entre la sensación y el sentimiento, o qué es el intelecto y qué diferencias hay entre la inteligencia y el conocimiento, o qué es la producción o la productividad o la creatividad y qué es aquello que nos estimula a crear. Comprendo que falta tiempo para pensar en estas cosas por la dinámica social. En estas clases, en estas conversaciones particulares que hago, en este proceso de desarrollo del conocimiento de la integridad, de la identidad digna del ser humano, explico también cuáles son estas desviaciones o estos trastornos que no necesariamente son patológicos, pero que sí alteran el orden cívico o el orden social. Comprender cuáles son estos trastornos de comportamiento es algo muy importante. Si es que os dejo y os invito a participar de estas clases particulares y las clases, el horario es flexible, me podéis indicar qué tipo de horario os acomoda y yo me acomodo al horario si es que tengo tiempo también. Eso lo podemos hacer en conjunto. Son clases de 45 minutos, un día o 2 días a la semana, dependiendo del interés que vosotros tengáis en comprender estos aspectos de la identidad humana, y el tiempo que dure va a ser el tiempo que vosotros sintáis que ya tenéis lo necesario. Así es que os espero. Cualquier cosa me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, estáis muy bien.